Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección número 5 de la escuela sabática. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante para la iglesia: testificar con el poder del Espíritu. Hermanos, Ahí Ahora activas aquí, la cámara, aquí la activas, cuando está en no, rojo la activar, quitas. activar. por favor, bajate el volumen del micrófono, Francis. Nos introducimos en uno de los temas que, si la iglesia remanente lo llegara a dominar, el resultado inmediato sería el fuerte pregón del Evangelio que está simbolizado por el ángel de Apocalipsis 18, que ha prometido que va a iluminar el mundo con la gloria de Dios. Nosotros estamos totalmente convencidos de que sin el Espíritu Santo el testimonio no puede producir ningún fruto para la vida eterna. Por esta razón, Jesús les ordenó a todos sus discípulos que esperasen a recibir el poder del Espíritu Santo antes de comenzar la obra de la testificación. Damos la bienvenida a Francis y también al hermano Cristian Ortecho, que el sábado pasado se nos escondió. Hermanos, el tema es la identificación de la fuente de poder para testificar, el Espíritu Santo. Recordemos que la iglesia primitiva, que estaba compuesta mayormente por miembros sencillos, sin mucha educación formal y con recursos pero muy limitados, este grupo que estremeció al mundo entero con la predicación del Evangelio. ¿Y cuál fue la razón? Recibieron en el Pentecostés la lluvia temprana del Espíritu Santo, el mismo que se nos ha prometido a nosotros en la lluvia tardía. Nuestro Señor habló del Espíritu Santo en diferentes ocasiones. Sin embargo, hay dos pasajes que se destacan y ambos están en el Evangelio de San Juan. El primero de ellos lo encontramos cuando Jesús estaba conversando con Nicodemo. Jesús le dijo al maestro judío en Juan 3:5 que el nuevo nacimiento, tan imprescindible para la salvación, es algo que proviene únicamente del Espíritu Santo. El texto dice literalmente así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el tema de la testificación, debemos tener en cuenta que para que ésta arroje resultados positivos en aquellos a quienes hablamos de Cristo, el Espíritu Santo necesariamente debe estar envuelto en la testificación. El segundo pasaje en el que Jesús instruyó sobre el Espíritu lo comprende en los capítulos 14 y 16 del mismo Evangelio de San Juan. Y en ellos el Señor nos enseña muchos detalles al respecto. En primer lugar, el lenguaje que nuestro Salvador utiliza lo muestra como a una persona. El Espíritu Santo es una persona,
En segunda instancia, lo llama el Parácletos, que en algunas versiones se traduce como el ayudador y en otras como el consolador. En el griego bíblico se traduce el que viene junto a nosotros. Con esta descripción se nos da a entender que contamos con el Espíritu Santo para nuestra propia edificación y también para la realización de nuestra labor. Pero lo más interesante de lo que el Señor enseña sobre el Espíritu Santo tiene que ver con su carácter y con su misión. En el capítulo 14 se resaltan dos cosas muy importantes. Que la compañía del Consolador no nos dejará sentir huérfanos por la ausencia física del Salvador, y que también nos enseñará todas las cosas y posteriormente nos las va a recordar. El capítulo 16, por su parte, remarca que convenía que Cristo se fuera para que de esa manera el Espíritu Santo fuera enviado, ya que Jesús se comprometió y dice él claramente, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, destacándose de nuevo la importancia de su influencia evangelizadora. Pero ahora quiero recalcar un texto ubicado en el corazón mismo de estos tres capítulos, ya que relaciona de manera directa al Espíritu Santo con la testificación. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él va a dar testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo dará testimonio y nosotros, al recibir al Espíritu Santo, la reacción normal, natural, es también testificar. Ya que la labor del Consolador consiste en testificar del Señor, la nuestra es la de ser colaboradores, es decir, ser sus instrumentos. A nosotros no nos corresponde convertir ni convencer a nadie, porque es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es cooperar con Él en la labor testificadora y evangelizadora. Es muy importante destacar que sin el Espíritu Santo la gente puede ser probablemente convencida de la verdad, pero jamás sin el Espíritu podría ser convertida. Es decir, las personas pueden cambiar sus creencias por el testimonio nuestro, pero para que cambie su corazón, necesariamente tiene que ser por la influencia del Espíritu Santo. La capacidad humana puede demostrar mediante argumentos, pero solamente mediante la obra del Espíritu Santo es que una persona llega a ser una nueva criatura.
con un nuevo carácter y sobre todo con un nuevo corazón. El libro de Hechos nos presenta un fenómeno sorprendente de conversiones. ¿Cómo llegaron a entregarse a Cristo 3.000 personas en un día y luego 5.000 más? ¿Cómo es posible que un dignatario real, una esclava, una empresaria, un centurión romano y un dirigente religioso pudieran abandonar sus creencias y rendirse a Cristo sin temer las consecuencias? Solo hay una explicación posible: la obra del Espíritu Santo en el corazón es el que produce el cambio en el corazón humano. Damos la bienvenida a la hermana Gladys Benar. Hermanos, cuando leemos la historia del libro de los Hechos, encontramos una constante. Perdón. Una persona testifica como un instrumento cooperador del Espíritu Santo, y los resultados genuinos saltan a la vista. La pregunta es, ¿cómo podemos ser usados por el Espíritu Santo? Por favor, bajar el volumen del micrófono. Bienvenida a la hermana Luisa Danelia Flores Castillo. Bajame el volumen, por favor, al micrófono. Sigamos, hermanos. Cuando leemos las historias del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos una constante, ya lo dije. Una persona testifica como instrumento cooperador del Espíritu Santo y los resultados genuinos saltan a la vista. La pregunta que yo hacía antes que viniera la Luisa es: ¿cómo ser usados por el Espíritu Santo? En Hechos 4:31 se nos da la respuesta. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo primero que dice el versículo es que oraron. Luego que el Espíritu Santo los llenó y como resultado hablaban la palabra con valor. El ser humano, hermanos, dotado de su libre albedrío, debe tomar una decisión y orar de manera genuina y sincera. Luego Dios honra esa resolución entregando su espíritu, y como resultado el individuo tímido y con pocos recursos se convierte en un poderoso exponente de la palabra de Dios. Hechos 16, 6 al 10 nos muestra cómo en 2 ocasiones el Espíritu Santo no le permitió a Pablo y a su equipo predicar en Frigia y en Bitinia. Algo muy extraño, ya que ellos eran precisamente un equipo que se había conformado para la obra misionera. Sin embargo, mediante un sueño, les comunicó que en Macedonia las puertas estaban abiertas para el Evangelio, y un continente, todo el continente, abrió sus puertas para la testificación. Hermano, si hay algo importante en la lección, es lo siguiente: todas las personas pasamos por 2 períodos que se intercalan.
en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Uno es la resistencia y el otro la receptividad. Generalmente, los lapsos de resistencia son prolongados, mientras que los de la receptividad son breves. Y es el Espíritu Santo el único que conoce a cabalidad cuando alguien está pasando por uno de los dos periodos. Cuando se nos cierra una puerta es porque hay otra que se está abriendo. Porque Dios es un Dios de puertas abiertas. Finalmente, ¿qué pasos podemos seguir para recibir el Espíritu Santo? En primer lugar, debemos pedirlo. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Solamente se pide cuando se necesita o se quiere, y ser consecuentes de la necesidad del Espíritu de Dios para poder testificar es totalmente fundamental. El segundo paso es arrepentirse y apartarse de todo aquello que constituya un impedimento para tener la plenitud del Espíritu Santo en la vida. Hechos 2:38 indica que el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19 resalta: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, estos tiempos de refrigerio hacen referencia directa al descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés y la lluvia tardía, que pronto la vamos a recibir, de acuerdo a Apocalipsis 18:1 en adelante. El último paso para ser llenos del Espíritu Santo es la obediencia al Señor. Juan 14:15 y 16 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y Hechos 5:32 agrega: y nosotros somos testigos de todas estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a todos aquellos que le obedecen. Así que la recepción del Espíritu Santo tiene que ver con pedirlo, con arrepentirse y con obedecerlo. Cuando lo recibamos, en la medida en que Dios quiera darnos, entonces, con seguridad absoluta, se van a repetir las extraordinarias conversiones que enmarcaron el inicio del cristianismo. Aparte de usar instrumentos humanos para testificar, el Espíritu Santo usó la palabra de Dios para transformar las vidas de todos aquellos que los escuchaban. Estos textos que voy a leer rápidamente enfatizan claramente la palabra de Dios, la Biblia, en la evangelización. Hechos 4:4
Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Más adelante, el capítulo 13, versículo 48, expresa, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y finalmente, en Hechos 6:7 se refiere, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Entonces, podemos decir con absoluta seguridad que la palabra de Dios, la Biblia, es creadora y es transformadora. Ya les he dicho en ocasiones anteriores que yo no recuerdo el número de libros que yo he leído, ni me interesa. Pero todo ese montón de libros que yo he leído solamente me han servido para enriquecerme intelectualmente. Cuando comencé a leer diligentemente la Biblia, guiado por el Espíritu y con mucha oración, ese libro cambió mi forma de pensar. Ese libro me transformó de lo que yo era a lo que yo soy y a lo que seré. Dios creó, yo lo creo, todo este mundo solamente con el poder de su palabra. Salmo 33:9 nos dice, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa misma palabra, capaz de traer los mundos a la existencia y de cambiar el rumbo de las fuerzas de la naturaleza, también tiene el poder de recrear al ser humano a la imagen de Dios y de transformar el sentido de la vida y de llevarlos hacia la meta, que es la Canaán celestial. Hermanos, podemos decir enfáticamente que testificar es mostrar a otros el poder de la palabra en mi vida propia y de invitarlos a experimentar con sus vidas. El mismo espíritu que inspiró los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia ilumina la vida de aquellos que permiten que la palabra escrita entre en contacto con ellos. Esa palabra, la Biblia, es el instrumento que Dios utiliza para transformar a las personas. Cuando le hablamos a otros de Dios, debemos de conducirlos a la Biblia. Debemos conectarlos a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se ha comprometido a usar la palabra para salvar a todos aquellos que lleguen humildemente a conectarse con la palabra de Dios. Puedo terminar diciendo lo siguiente. La testificación dirigida por el Espíritu Santo causará una avalancha de conversiones. Iniciarla o impedirla depende de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Hoy lo hice más resumido porque el tiempo no me daba la semana pasada. Pero si alguien tiene algo que aportar, con mucho gusto, este es el tiempo. Tenemos algunos minutos. A mi hermano, feliz sábado a todos, bendiciones.
Sí, lamento el sábado pasado no haber estado por problemas de la diabetes, la glucosa se me presentó bien alta y no pude pues estar con ustedes, pero quiero agregar a esta escuela sabática que qué maravillosa esta cartilla, o sea, este estudio de esta semana. Realmente yo lo he comprobado a manera de testimonio, he comprobado en mi vida, he ido entendiendo cómo trabaja el Espíritu Santo. Yo no lo entendía. Realmente decía yo, una tercera persona ni nada, pero sí, cuando era en sí, me acuerdo, adolescente, me acuerdo que hubo una campaña allá este, por Huaspán Norte, Huaspán Sur, yo busqué una campaña y cuando yo daba estudio bíblico, yo quería obligar a la gente que casi recibiera el mensaje. No entendía de que el Espíritu Santo es el que convence. Y como les dije a manera de testimonio, eh, mi tía, la hermana de mi mamá empezó a orar por ella hace 8 años. Yo la acabo de terminar de dar estudios bíblicos y con un sermón que escuchó el pastor Bullón, Dios hizo el sello final, el Espíritu Santo la convenció y gracias al Señor va a ser bautizada en la iglesia adventista. Tomó su decisión y se dio cuenta de que en la iglesia adventista estaba la verdad. Tuvimos que tener paciencia, aprendido a tener paciencia y como ha dicho nuestro hermano Leandro en esta mañana, el Espíritu Santo es el que hace todo el trabajo nosotros. Cuando yo estuve en pecado, no quería yo, no tenía arrepentimiento, hasta que escuché una vez al pastor Bullón, dice, pida el arrepentimiento. Y comencé a pedir el Espíritu Santo y cuando me enfrentó a mí el pecado, llegó el momento de que puso el arrepentimiento en mí y pude volver a la iglesia. Realmente el Espíritu Santo trabaja de una manera maravillosa que a veces no nos damos cuenta y lo subestimamos. Y es importante por eso este estudio. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Solamente recordarles lo que ya dije anteriormente. El Espíritu Santo toma a las personas, así como tomó a Cristian, tal y como son, tal y como están. Amén. Derriba sus prejuicios y transforma sus malos hábitos y los llena de la gracia y de la verdad de Cristo. Esa es una verdad evidente. Amén. Otra de las cosas maravillosas es que no hace distinción de personas o de hombres o mujeres, de ricos, pobres, cultos o incultos. Nada tiene que ver lo que es el hombre. Todos somos hijos de Dios y por lo tanto merecedores de conocer la palabra de Dios. El poder del Espíritu no se ha acortado. Hoy, como antes, sigue haciendo portentosos milagros de transformaciones entre todo tipo de personas. Y recordemos, hermanos, lo que dijo Cristian, es cierto. No es nuestro trabajo cambiar o convertir a las personas. Ese es el trabajo del Espíritu. Tu trabajo y mi trabajo es testificar, nada más, hablarles Amén. a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Habrá alguien más que desee participar? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a dar por terminada esta reunión. Le vamos a pedir a Cristian que nos despide en oración. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, agradecemos, Señor, por tu Hijo amado, Cristo Jesús, pero también agradecemos por el Espíritu Santo. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu, Señor, hemos sido convencidos de pecado, juicio y justicia. Ayúdanos a entender y a ser más relacionados y a pedir el Espíritu Santo. Ahora que en tiempos finales lo necesitamos. No solo nos basta el tener esa oración y encuentro personal con Cristo Jesús,
sino el tener tu Santo Espíritu en nosotros para testificar adecuadamente, para, Padre Celestial, poder ser capacitados en el momento y que vengas palabras de tu Santo Espíritu a nosotros en el momento que tengamos que hablar a otros tu Evangelio. Ayúdanos, necesitamos mucho del Espíritu Santo, de Jesús, de la Santa Trinidad necesitamos mucho. Gracias porque nos ha dejado al gran Consolador maravilloso, en el cual, Señor, está haciendo el trabajo final y nosotros como colaboradores, ayúdanos a ser colaboradores fieles para que Padre Celestial podamos recibir a Cristo Jesús y en ese maravilloso segundo advenimiento entre las nubes podamos estar no solo, Señor, integrados en el trabajo de tu obra, sino preparados para recibir a Cristo Jesús. Bendice a nuestro hermano Leandro, que siempre, Señor, está constantemente mandándonos la información de la escuela sabática. Bendice a cada uno de los presentes y que la paz de Cristo Jesús quede con vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias, mucho gusto. Les espero el próximo sábado a la misma hora. Pero mi deseo no es verles por Zoom, sino en la iglesia, de poder abrazarlos a todos. Estoy deseoso, anhelo profundamente reunirme en la iglesia y poder adorar junto a ustedes. Que Dios les Amén. bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bendiciones, mi hermano.